Ayer ingresó al Congreso el proyecto Reajuste al sector público, una iniciativa que comenzó a ser discutida también en la misma jornada. Y para ahondar en el debate nos acompaña a la distancia el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, muchas gracias por el tiempo que nos está dando aquí en Mercado Central. Hola Gabriela, muchas gracias a ti por la posibilidad de conversar. Ministro, hablábamos recién sobre esta iniciativa que, según lo que apareció en el informe financiero, costaría 1.775 millones en 2026 y esto sería financiado por el subtítulo 21 o reasignaciones. Ahora, cuando uno revisa el subtítulo 21, que es gastos en personal, se incluyen también nuevas contrataciones. ¿Es posible financiar la totalidad del reajuste con el dinero de esa glosa, sin perjudicar las alrededor de 200 nuevas contrataciones que se comprometieron también en el presupuesto, o va a tener que ser complementado necesariamente con reasignaciones? A ver, todos los informes financieros de una ley de reajuste siempre han tenido las mismas fuentes de financiamiento que estamos planteando ahora. Ujú. La novedad es que este informe financiero es el más bajo desde el año 2020. ¿Ya? Y si uno toma solo la parte que es propia del reajuste, Ujú. ¿ya? Este es el informe financiero más bajo que tenemos desde el 2018. ¿Ya? Y la razón principal de por qué ocurre esto es porque el reajuste que se está planteando es un reajuste que llega a 3,4%, pero que funciona de manera gradual. Es Ujú. decir, al principio, en diciembre, es un aumento de 2% y después en junio es un aumento de 1,4%. Eso es equivalente en términos fiscales, es decir, es equivalente en términos de gasto total del año a como si hubiéramos hecho un aumento de 2,8% desde diciembre. Ok. ¿Eh? Entonces, primero es señalar que esta es una ley de reajuste que es más baja que lo que estábamos teniendo el último tiempo y que eso está alineado con los desafíos fiscales que enfrenta el país actualmente. A Ujú. su vez, tal como dijimos en la discusión de la ley de presupuesto, todas las leyes que se discuten después de la ley de presupuesto, una de ellas, la ley de reajuste, están consideradas en provisiones. Ujú. ¿Eh? Y hay provisiones generales que involucran una cantidad muy amplia de recursos, desde las cuales se puede apoyar finalmente el financiamiento de este proyecto de ley. Ahora, ¿cómo se ha hecho siempre el financiamiento de la ley de reajuste? Siempre esto ha ocurrido a través del subtítulo 21, es decir, a través del presupuesto que tienen cada uno de los ministerios y los servicios para pagar salario. Ujú. Después, si hay algún servicio que ese presupuesto no le es suficiente para cubrir el reajuste, normalmente se hacen reasignaciones al interior del ministerio o el servicio y en algunos casos eso se suplementa además con recursos del Tesoro Público y por eso es importante que existan estas provisiones que comentaba con anterioridad. Por lo Claro. tanto, este informe financiero tiene las mismas buenas condiciones de financiamiento que han tenido informes financieros pasados, con la diferencia de que ahora estamos con un informe financiero que tiene costos menores a lo que estábamos acostumbrados el último tiempo. Claro, queda claro la comparación, pero en este proyecto en particular, el costo puede ser llevado en su totalidad a la glosa del subtítulo 21, o se van a tener que echar mano a reasignaciones. Insisto, tal como ha ocurrido en todos los reajustes pasados, en el caso de algunos ministerios que no tengan suficiente subtítulo 21 para cubrir esto, que es lo Ujú. que en general ha ocurrido antes, se hacen resignaciones internamente y además se utiliza también el Tesoro Público. Eso siempre ha sido así, con la diferencia que, dado que ahora es un informe financiero más bajo, probablemente eso va a ser menos necesario que en otras ocasiones. A su vez, en la ley de presupuesto se especificó que se hizo digamos, una obligación de que las personas que se retiran, que se jubilan, ¿ah? Que son reemplazadas, ¿ah? Se Ujú. deben reemplazar bajo una regla que se denomina 3 por 1. Esto es que por cada 3 personas que se retiren, solo se puede reemplazar una. Ujú. ¿Ah? Y esto lo que va a implicar es que va a existir una menor cantidad de personas, y como va a haber una menor cantidad de personas, la masa salarial, es decir, el total de recursos que se destinan a salario, también va a ser menor por ese efecto. Claro. Y eso es algo que antes no estaba, digamos, y está ahora como una obligación en la ley de presupuesto. Sí. Además de otras provisiones que existen para temas específicos
de la ley de reajuste, porque como comentaba con anterioridad, la ley de reajuste tiene distintos componentes, más o menos la mitad de su gasto dice relación con el efecto directo de aumentar los salarios de este acumulado que llega a 3,4%, pero además hay otros temas, bonos y distintos componentes, algunos de ellos están provisionados también directamente en la ley de presupuesto. Entonces, Perfecto. sumando y restando, esta es una ley de reajuste que presenta las mismas fuentes de financiamiento que se han presentado tradicionalmente, con la novedad que es un costo total que es menor a lo que estábamos acostumbrados los últimos años. Queda claro entonces que este ajuste en los salarios para el sector público va a ser financiado igual como ha sido en otras ocasiones por la glosa 21 y por reasignaciones. La diferencia es que en esta discusión presupuestaria en particular las reasignaciones han sido tema por la falta de la glosa republicana, el dinero de libre disposición que se deja cuando hay cambio de gobierno. Y en ese sentido las reasignaciones, que seguramente se van a necesitar para financiar el reajuste, ¿son adicionales al porcentaje que se dejó para ajustes de la próxima administración o están dentro de esa agenda? Bueno, todas las leyes de presupuesto tienen temas y desafíos distintos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al gobierno, hubo que financiar a través de una reasignación o sea, de miles de millones de dólares la PGU, Sí. que tuvo un informe financiero que no permitía un financiamiento completo, y además los cambios tributarios que se hicieron en ese momento no rindieron lo que se esperaba. Y por ende hubo que hacer un esfuerzo aún mayor de lo que estaba especificado en el informe financiero. Entonces, todos los gobiernos que llegan normalmente hacen reasignaciones de acuerdo a sus prioridades. Para nosotros era muy importante, por supuesto, financiar la PGU. De hecho, durante el gobierno del presidente Boric la PGU fue aumentada, pero eso requirió en su momento una reasignación muy relevante. El próximo gobierno no va a tener que hacer una reasignación de esa magnitud, en ningún caso. Por lo tanto, la situación fiscal con la que va a partir, además de lo que se hizo en materia de darle mayor flexibilidad, como tú recordarás, Gabriela, en la ley de presupuesto lo que se especificó es que se le dio al gobierno por más de 700 millones de dólares una mayor flexibilidad de la que se tiene regularmente en el presupuesto para poder reasignar de acuerdo a las prioridades que tenga el nuevo gobierno. Por lo tanto, sumando y restando, creo que las condiciones que va a tener en materia presupuestaria, desde el punto de vista de las obligaciones que existen y por ende las reasignaciones que probablemente se deban hacer durante el ejercicio presupuestario, van a ser mejores que las que nosotros tuvimos en el 2022. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, el gran debate se ha producido no solamente por las fuentes de financiamiento, hubo críticas de parte de los parlamentarios ayer por ese tema, pero el gran debate se ha producido por los cambios que se buscan introducir para los despidos de los funcionarios públicos a contrata, diferenciándolos de los asesores de gabinete. ¿Por qué se busca hacer esa distinción? Bueno, lo primero, Gabriela, te agradezco que lo preguntes así, porque en general no se habla de esta distinción, y yo creo que es fundamental para la ciudadanía. Y ahí es que primera vez está poniendo en un proyecto de ley que quienes son nuestros asesores, o sea, que están en los gabinetes y que son asesores de los ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, delegados, por supuesto, los equipos del presidente, todos esos asesores políticos que son profesionales, que normalmente son altamente calificados, pero que entran con el gobierno por una razón programática. Por primera vez se pone que esas personas deben hacer su renuncia válida desde el 11 de marzo. Y eso incluso, más allá de lo que estamos poniendo ahora en el proyecto de ley, se hizo en un instructivo que fue firmado por el ministro de Interior, la ministra Lobos y quien habla. Entonces este gobierno va a ser el que va a dejar de manera más clara que tales cargos tienen que salir junto con las autoridades políticas. Y para el resto de las personas, que son las personas que trabajan regularmente en el Estado, que no ingresan por una razón política, sino que la gran mayoría de ellos participan en concursos, de hecho las contratas durante nuestra administración, más del 70% el año 2024 entraron por concurso, cuando ese número era menos del 50% antes de que impartiera nuestro gobierno. Entonces, en general, las otras personas entran por concurso y además
entran en una lógica de trabajar para el Estado, no para un gobierno en particular. Y para esas otras personas, lo único que se está haciendo en este proyecto de ley es algo que en general se estaba haciendo con anterioridad. Esto es que cuando una de estas personas es despedida, que por supuesto es algo que se puede realizar, ese despido tiene que ser debidamente justificado, y si esa persona reclama a la Contraloría tiene que, en el fondo, manifestar su opinión respecto a si ese despido está bien justificado. Claro. Si el despido está bien justificado a la contrata, no va a haber ningún problema, y por lo tanto no hay ninguna, yo diría, no hay una limitante más allá de lo que especifica la ley respecto a cómo pueden ser esas desvinculaciones. Mm. Ahora, esa norma fue introducida porque en la negociación hubo cierta incidencia del debate público que se dio en la carrera electoral por el recorte de gasto fiscal, la reducción del aparato público, y finalmente el próximo gobierno, que fue electo por una ciudadanía que parece apoyar estos cambios de reducción del aparato público. ¿Por qué entonces se impulsa una política que busca resguardar a esos funcionarios, siendo que la ciudadanía votó por un gobierno que busca reducir el aparato público? Bueno, creo que de nuevo en esto hay que ser muy, muy preciso, ¿no es cierto? Acá lo único que se está haciendo es evitar arbitrariedades en los despidos. Mm. ¿Ya? Eh, y eso, Gabriela, tiene mucho sentido. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Estamos hablando justamente sobre las normativas que está causando el mayor debate en la opinión pública, que tiene que ver con las nuevas disposiciones para justificar los despidos de los trabajadores a honorarios, a diferencia de lo que era en ocasiones anteriores. Ahora habría que justificar los despidos, y si el trabajador tiene argumentos para demostrar que su despido fue arbitrario, tendría que pasar a Contraloría. Ministro, justo lo perdimos cuando usted estaba comentando sobre el camino que podría seguir un trabajador si siente que fue injustamente despedido. Sí, a ver, lo primero que diría es que el hecho de que el despido debe ser justificado, es algo que han solicitado todas las administraciones. De hecho, nosotros ayer presentamos digamos, una guía, un oficio que hizo la Dirección de Presupuesto del primer gobierno del presidente Piñera, que decía exactamente esto, que si existe un despido de una persona contrata, ese despido debe ser debidamente justificado. Por lo tanto, el único elemento que se adiciona a aquello es que las personas tengan el derecho a reclamar esto en la Contraloría, y que ello deba ser revisado, que por de pronto era la norma, era lo que ocurría regularmente hasta el 2024. ¿Ya? Entonces, este es solo un tema de evitar arbitrariedades. ¿Ya? Aquí no se está, por ejemplo, diciendo que se tenga que justificar con otras razones. No se está hablando en el fondo del mérito del tipo de argumentos que debe existir para poder hacer un despido, sino simplemente que, dado los argumentos que ya existen en nuestra legislación, esos argumentos sean debidamente revisados. Y entonces, ¿y por qué se hace esto? Por una razón muy simple, porque en un Estado moderno, es razonable que las autoridades de turno, que van cambiando por razones políticas, por razones democráticas, no puedan, por ejemplo, despedir a una persona por razones políticas, a una persona, insisto, que no es parte de los gabinetes y de los asesores políticos, sino que es parte de los funcionarios que trabajan regularmente en el Estado, que no trabajan para un gobierno, que trabajan por un Estado. Entonces, esas personas, es razonable que si van a ser desvinculadas tenga que darse una justificación para justamente evitar arbitrariedades, porque lo que uno quiere en un Estado moderno es que exista continuidad de funciones, y existan personas que trabajan en los distintos gobiernos y que se mantienen allí más allá de los cambios de visiones políticas de las distintas administraciones. Eso tiene que ver con un buen funcionamiento del Estado, en ningún caso algo negativo, y esa es la razón por la que este mismo principio se ha utilizado por distintas administraciones, incluyendo, insisto, el primer gobierno del presidente Villar y por supuesto el segundo también. Ahora, el proyecto o esa parte del proyecto no cuenta con los votos de la oposición. Parte del oficialismo también se ha visto más crítico frente a eso. ¿Es una opción dividir los proyectos?
Bueno, lo que sucedió es que la mayoría de los comentarios que se hicieron al respecto se realizaron antes de que se presentara el proyecto. Entonces yo creo que lo que hay que esperar ahora es tener un debate. En general el debate en el Parlamento es un debate muy minucioso, donde se revisan los artículos y se ve cada uno de ellos en su propio mérito. Ahora, este componente, así como otros componentes, son parte del acuerdo que existió con la mesa del sector público y siempre, cuando se ha llegado a acuerdo con la mesa del sector público, se presenta eso como una totalidad en la discusión de la ley de reajuste. Mm. Y eso es lo que corresponde en este caso. Es lo que corresponde, pero en pos de lo que es el pragmatismo también se podría separar. Lo que pasa es que, como hemos comentado, si hay una diferencia respecto a este asunto, lo que corresponde es que se vote esa diferencia. Mm. Y allí en el fondo uno podrá ver los distintos argumentos. Pero lo que yo diría, Gabriela, es que la solicitud que existió ayer, por parte de los parlamentarios de dividir el proyecto no dice relación con esta parte, sino que más bien dice relación con los componentes de la ley de reajuste que no están relacionados a el acuerdo con la mesa del sector público, Mm. sino que están relacionados con distintas normas, ajustes de normas que a veces son muy acotados, que tienen que ver con un mejor funcionamiento del Estado. Y lo que plantearon algunos parlamentarios es que esa parte se podría discutir en otro proyecto de ley. Mm. Y si es rechazada, entonces, ¿seguirán insistiendo en ese punto? Bueno, tenemos que ver si en esto siempre quien tiene la última palabra son los parlamentarios. Mm. Son los parlamentarios en nuestra institucionalidad, y está muy bien que así sea, quienes deciden finalmente el texto final que se aprueba en un proyecto de ley. Nosotros como Ejecutivo proponemos, son los parlamentarios quienes deciden. Claro. Ministro, además de esta iniciativa, que entiendo que ahora es la prioridad, también han iniciado contacto con parlamentarios de la Comisión del Trabajo para el ingreso al proyecto de negociación multinivel. ¿Van a ingresar en paralelo esa iniciativa, en paralelo a la discusión del reajuste o posterior para no entrampar una discusión con otra? No, no, son conversaciones que corren por carriles separados, ¿no es Ujú. cierto? El proyecto de negociación multinivel es un proyecto que se va a discutir en la Comisión de Trabajo. Este proyecto de reajuste se discute en la Comisión de Hacienda. Sí. Por lo tanto, no son proyectos que legislativamente se topan, y el ingreso de este proyecto va a ser debidamente anunciado por el ministro del Trabajo en su minuto. Pero va a ser durante enero. Va a ser Tiene que durante ser. enero. Tiene que hacerlo. Ministro, este debate interno, tanto en el mundo laboral como en lo que se refiere al reajuste del sector público, o sea, en momentos de bastante tensión a nivel regional, de cambios con la intervención de Estados Unidos a Venezuela, la captura de Nicolás Maduro, de un eventual gobierno de transición en ese país, y ha empezado también la conversación sobre cambios en las perspectivas económicas de la región. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, en general, en términos geopolíticos y también comerciales a nivel mundial, esta ha sido una situación muy desafiante, ¿no? Parte de los elementos estructurales que ha tenido el orden mundial, digamos, de la posguerra, Ujú. se han visto bajo cuestión el último tiempo, y a mí me gustaría resaltar que en ese contexto la economía chilena ha mostrado una gran resiliencia. Sin ir más lejos, este año estamos teniendo nuevamente cifras récord en materia de exportación, y no solo en el caso del cobre, sino también en el caso de los otros productos, ¿eh? Así que es un escenario desafiante. Nosotros además somos una economía de tamaño pequeño, mediano, una economía muy abierta, pero también somos una economía y un país que se relaciona con los otros países sobre la base de principios, sobre la base de siempre promover eh, el acuerdo entre las distintas partes, un acuerdo respetuoso entre los distintos países, un acuerdo además que en materia comercial está muy diversificado. Y por tanto, si hay algo que se ha mostrado durante todo el año 2025 y también en lo que va del 2026, es que aun cuando en un escenario internacional desafiante, la economía chilena y nuestro país en general ha mostrado ser resiliente y ha podido, dado esa diversificación que tiene, tener muy buenos resultados en materia de comercio internacional. Entonces, ¿no ve cambio en las perspectivas económicas de la región? Bueno, yo creo que todavía hay que esperar para aquello, pero en lo que se respecta a las distintas proyecciones de nuestro país,
yo no veo cambios importantes por los últimos acontecimientos. Sí. Ministro, para ir cerrando esta conversación, usted va a dejar el cargo en 2 meses más y ayer trascendió que José Antonio Kast ya oficializó que Jorge Quiroz va a ser su próximo ministro de Hacienda en una reunión con el empresariado. ¿Algún consejo a quien va a tomar su posta el 11 de marzo? No, yo creo que no corresponde dar eso, por lo menos de forma pública. Cuando yo llegué al Ministerio de Economía, tuve un muy buen trabajo de traspaso con el ministro saliente, Lucas Palacio, Sí. y yo espero y así estamos trabajando, que el traspaso de nosotros sea, tal como ha pedido el presidente Boric, un traspaso impecable, de muy buen trabajo, de muy buena coordinación, para dejarle las mejores condiciones posibles a quien asuma. La buena noticia es que en los distintos elementos macroeconómicos, en inflación, justamente en nuestra relación con el resto del mundo, en temas fiscales, en materia de crecimiento, en materia de inversión, en todos los temas fundamentales macroeconómicos, el punto de partida del gobierno que entra va a ser mejor que el punto de partida que tuvimos nosotros, y eso es una muy buena noticia para el país, porque por supuesto lo que uno espera es que cada uno de los gobiernos vaya mejorando la situación para que el país pueda ir progresando. Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Muchas gracias a ti, Gabriela, y un abrazo a todos quienes nos escuchan. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.